en esto que es una suerte de permanente búsqueda de recuperación de la memoria, pero también es un tema recurrente de la sociedad argentina, las historias inconclusas, ¿no? Esto tiene que ver con un aniversario de algo que para la inmensa mayoría de nosotros es poco menos que desconocido. Eventos que ocurrieron en un lugar que se llama Rincón Bomba. Esto ocurre durante el gobierno de Perón. Está en línea Fernando Carvajal, quien actuó como juez y llevó adelante un dictamen en referencia a esta cuestión. Fernando, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Dónde es Rincón Bomba? Bueno, el Rincón Bomba está a pocos kilómetros de la ciudad de Las Lomitas. Las Lomitas está en el centro geográfico de la provincia de Formosa, a 300 kilómetros desde la capital yendo hacia el oeste, bien en el medio de la provincia. Fue muy conocida, en su momento fue el lugar donde estuvo en su momento detenido Carlos Menem en la época de los militares, de ahí adquirió Ujú. cierto conocimiento público. Es una localidad muy pujante actualmente dentro de lo que es la provincia de Formosa, es un epicentro de la recuperación de la ganadería, que es uno de los pocos ámbitos productivos que ha mejorado en los últimos años en la provincia de Formosa. Y bueno, ahí está Lomita, hacia muy pocos kilómetros hacia el norte está este paraje que es La Bomba, Rincón Bomba, donde, bueno, sucedió este hecho que, como bien decís, es desconocido para muchos argentinos y hasta no hace muchos años también era muy desconocido para muchos formoseños, inclusive, me incluyo, que porque fue un hecho que fue borrado, ocultado de la historia oficial, y que merced al impulso que le dieron algunos abogados primero, vinculados a los problemas indígenas, y luego la propia Federación de Comunidades de Pueblos Pilagá, se logró el dictado de una sentencia donde básicamente se descubrió qué fue lo que había pasado en ese evento, y bueno, se dictó una sentencia también que estableció una verdad histórica, pero también dio reparaciones para los pueblos Pilagá, lo cual es histórico porque no hay registros de una indemnización de tipo civil en un proceso civil donde se haya indemnizado a los pueblos indígenas por un hecho que además, bueno, fue calificado como delito de lesa humanidad. Claro. Estos pueblos pilaga de los que en realidad casi no tenemos registro, ¿no? Es decir, a diferencia de lo que ocurre con otros pueblos que han habitado lo que hoy es el territorio de la República Argentina, poco y nada se conoce o se cita al respecto de ellos. Que, Sí, el pueblo Pilagá sigue vigente, sigue muy activo, está organizado. De hecho, se ha avanzado, digamos, en los últimos. El proceso tiene una característica rara, yo diría, que bueno, los que por ahí son abogados van a entender la singularidad del caso, porque es un juicio civil que comienza promovido por un grupo de abogados, los abogados, el doctor Díaz y Sánchez, que son abogados, digamos, que lo hacen a título personal, invocando una representación genérica, y en el curso del proceso se constituye la Federación de Pueblos Pilagá de las distintas comunidades que existen y que están vigentes en la provincia de Formosa, y ellos toman intervención en el proceso y continúan el juicio. Por eso es que finalmente la sentencia se dicta en beneficio de esta Federación de Comunidades del Pueblo Pilagá y del pueblo Pilagá en su conjunto. Formosa tiene un 5% de su población de origen indígena, aproximadamente estamos hablando de entre 20 y 25.000 personas que pertenecen a distintas etnias, los Pilagá, los Wichí, los Com, y últimamente se está reconociendo también a la comunidad Nibaclé, que es una cuarta comunidad de pueblos originarios que estuvieron asentados principalmente en Paraguay, pero que han migrado mucho hacia también Formosa y que tienen asentamientos importantes también en nuestro territorio. Esto, bueno, digo, es una realidad muy presente en la sociedad formoseña.
que por ahí en el resto del país resulta más extraña, y son una población extremadamente vulnerable, con muchas carencias en todos los sentidos, ¿no? Más allá de que algunas políticas se han dado en los últimos años, que algunos reconocimientos han obtenido, pero sin embargo siempre con una interferencia del gobierno que se mete en sus organizaciones, y esto les dificulta mucho el crecimiento y el desarrollo social y económico. Claro, ahora, ¿hay algún objetivo, digamos, que estamos hablando de un pasado, de una represión durante un gobierno de Perón, de una Sí, situación de características criminales que se vio en aquel momento? sí. Y hoy hay un presente con el gobierno de Gildo y Fran, donde, digamos, hay como por lo menos un desprecio, ¿no? Sí, a ver, sería bueno recordar lo que pasó, Sí, relatarlo brevemente. El hecho es bastante complejo, pero para ponerlo en perspectiva histórica, en este lugar que es el paraje La Bomba, cerca de Las Romitas, se empieza a producir una concentración de pueblos Pilagá. Fundamentalmente estaban convocados por una persona que era un religioso, ¿sí? De origen indígena, y empiezan a juntarse en ese lugar. En paralelo se da una situación de que los pueblos indígenas se trasladaban en esa época hasta Salta, iban a trabajar en los ingenios, se desplazaban caminando, ¿no? Estamos hablando de cientos de kilómetros, iban hasta Salta, trabajaban en los ingenios y después volvían. Ese año se dio una circunstancia de que el ingenio no tomó al mano de obra, y entonces todos estos grupos de personas y de indígenas que normalmente estaban trabajando en Salta ese año no consiguieron el trabajo y volvieron, y se empezaron a concentrar en torno a Las Lomitas. Esto empezó a generar un clima de tensión social, porque, bueno, no era habitual que se juntaran tantos, aparecieron todos los temores de la sociedad blanca, y de manera absolutamente injustificada se desató una represión. Lo que sucedió fue que estos eran miles, no hay registro exacto de cuánto, pero eran miles los ciudadanos de los pueblos que estaban a pocos kilómetros de Las Lomitas, y lo que sucedió fue que hubo un operativo de represión y persecución. El día 10 de octubre, Gendarmería montó 3 puestos con ametralladoras. El día anterior se había hecho una requisa de armas donde apenas se habían sacado machetes, etcétera. Digo, hay una verificación de que los pueblos no estaban armados, y las pocas armas que habían sido secuestradas por Gendarmería. Se apuestan 3 puestos de ametralladoras, con gran cantidad también de personal armado, y ahí, sin razón ni justificación alguna, empiezan a ametrallar a todos los ciudadanos que estaban ahí. Había, por supuesto, hombres, mujeres, niñas y ancianos, produciendo en el lugar gran cantidad de muertes. ¿Sí? Imagínense una concentración de personas y 3 puestos de ametralladoras que empiezan a disparar a mansalva. Esto además produce, por supuesto, la huida de todos los que estaban, y ahí comienza un segundo tramo, que es la persecución de todos esos grupos que estaban huyendo, persecución que se realizó de manera muy cruel y que adquirió realmente las características de la búsqueda de exterminar a todos estos grupos, porque se destacaron, por un lado, piquetes a pie de gendarmes y también en algunos casos con participación de civiles, que iban persiguiendo a los grupos y los mataban en muchos casos, en otros los iban reduciendo, los detenían, los tenían presos. Hay registrado por lo menos un caso de un alto oficial de Gendarmería que violó a una niña indígena. Esto se reconstruyó a través de testimonios. Y luego de esto, como si no fuera poco, se llegó al extremo de haber artillado un avión en el cual se le puso una ametralladora, y desde el avión se iban persiguiendo los grupos indígenas que estaban en fuga y se les disparaba y se los mataba. Finalmente un tercer momento que fue los sobrevivientes que quedaron fueron reducidos a servidumbre en una reserva, privados de todos sus derechos y sometidos al régimen de trabajo esclavo.
Todo esto, reiteremos y recordémoslo, en el año 1947, es decir, ya Perón había sido electo presidente, y esto sucedió, no fue un hecho marginal, sino que fue ordenado por el Ministerio del Interior del gobierno de ese momento. Este es, en muy apretada síntesis, lo que sucedió, y además luego hubo toda esta maniobra de ocultamiento que fue sistemática en el lugar, es decir, donde se produjo la matanza, se quemó todo lo que había, las viviendas muy precarias, el lugar, los árboles, todo esto fue incendiado, fue quemado para hacer desaparecer todos los rastros de lo que ahí había sucedido, y luego un ocultamiento, digamos, sistemático de la existencia del hecho en sí mismo, que de todo modo permaneció muy vigente y muy fresco en el conocimiento del pueblo pilagá. Claro. Entonces, cuando se produce este juicio, todos esos recuerdos que nosotros, los blancos, no los teníamos, pero que en el pueblo estaba muy vigente, aparecieron con mucha fuerza durante el desarrollo del juicio. Claro. Fernando, muchas gracias. Buena jornada. Gracias por ilustrarnos sobre esta historia que es, yo diría, necesario tener presente. Muy amable. Buena jornada. Gracias, un gusto, José. Bueno, Fernando Carvajal es diputado nacional.